Primera de Timoteo 2:1. Dice, exhorto pues, mira en mi Biblia, la Biblia física que tengo, tiene un subtítulo. Y dice el subtítulo, llamado a la oración. Y luego ahora sí ya empieza el capítulo. Exhorto pues ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Señor, gracias por este domingo. Gracias, Padre, porque no damos por hecho el estar aquí, Señor. No se lo atribuimos ni a la costumbre ni a la casualidad. Yo creo, Dios, que tú marcas estas citas donde podemos estar expuestos ante tu palabra, donde podemos estar expuestos ante tu presencia. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestros oídos para atender este llamado a la oración. En el nombre de Jesús, amén. Ahí empecé a escuchar raro el micrófono, estaba bien. Ayúdenme con eso, porfa. Creo que sí hay mucho feedback. Ok. Muy bien. Entonces, Pablo dice, exhorto pues ante todo que hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Saben, la carta de Primera de Timoteo tiene temas bastante importantes, todos y cada uno de ellos relacionados con la vida de la iglesia, cómo la iglesia desarrolla sus actividades. Y luego vemos que muy temprano en la carta Pablo hace un énfasis en la oración. Pablo dice, exhorto ante todo. Por encima de todos los temas que Pablo va a tratar, por encima de la doctrina, por encima de las finanzas, por encima de la administración, de cómo tratar con los líderes, con las personas, por encima de los requisitos para ser pastor que Pablo va a poner en Primera de Timoteo capítulo 3, por encima de muchos asuntos eclesiásticos muy importantes, hay una exhortación a la oración. Exhorto ante todo que se lleven a cabo las rogativas, las peticiones, bueno, todo este listado de formas de orar en el que ahorita nos vamos a meter más de lleno, más profundo. Y es porque para Pablo hay una importancia en la oración, pero no es solamente un asunto de Pablo. Cristo había instituido ya un modelo de oración. Cristo en sus últimas horas les exhorta a los discípulos a que cambien su manera de orar y a que le den un énfasis a la oración. Velen y oren para que no entren en tentación. Es quizás cronológicamente la última exhortación del maestro a sus discípulos, poco antes de ser arrestado. Velen y oren para que no entren en tentación. Hay un llamado a la oración para toda la iglesia. Romanos 12:12 dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Pablo hace énfasis en su carta primera de Tesalonicenses capítulo 5, oren sin cesar. El llamado a la oración es como que estas cosas que la iglesia no puede negociar, no puede cumplir de a poquito, es vamos todos y vamos con todo. Definitivamente la oración forma parte de la vida de la iglesia y es uno de los asuntos más cruciales de la vida de la iglesia. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que las reuniones de oración en las iglesias son las menos atendidas de todas las reuniones. Sin embargo, la tendencia, la experiencia, la realidad nos dice que cada vez un menor número de cristianos oran. ¿Qué va el orar sin cesar de Pablo? Ni siquiera es el orar por los buenos días. La costumbre, el hábito, la disciplina de la oración está por los suelos.
Imagínate cuando una organización que tiene como motor una especie de actividad en concreto, olvida esa actividad. ¿Qué podemos esperar del resto de las actividades que emanan de esa actividad central? ¿Qué podemos esperar de la forma en que ayudamos, de la forma en que adoramos, de la forma en que predicamos, de la forma en que compartimos el evangelio, de la forma en que discipulamos, de la forma en que servimos? ¿Ves? Todo eso, aunque si bien es cierto lo podemos hacer entre comillas sin orar previamente, todo eso se abastece de la oración. Ahora, el centro estadounidense, siempre son estadísticas de Estados Unidos. Aquí yo no veo estadísticas más que para cuando estamos en época electoral. Ahí sí las encuestadoras le dan con todo, ¿no? Pero más de allá no veo estadísticas como esta. El Centro Estadounidense de Productividad y Calidad dicen que hay al menos 3 barreras principales para la adopción de buenas prácticas. La primera de ellas es la falta de conocimiento. La segunda de ellas es la falta de conocimiento sobre las buenas prácticas. Es decir, la primera sería no sé cómo hacerlo. La segunda es sí lo hago, pero no lo hago bien. Continúo. La falta de motivación para hacer cambios que impliquen su adopción. Es decir, sí sé cómo hacerlo o no sé cómo hacerlo, pero no me interesa mucho adoptar esta nueva práctica. ¿Para qué? Sí, estoy satisfecho, tengo una cuota que me hace sentir satisfecho. Y por último, la falta de las habilidades necesarias para realizar dichos cambios. Es decir, sí quiero, sí tengo a lo mejor una noción, pero luego me falta un recurso para poder poner en marcha esta nueva práctica que quiero implementar. Sucede exactamente lo mismo con la oración. Así que en este mensaje quiero mostrarte no un mensaje más acerca de lo bonito que es orar, cómo orar apropiadamente, cómo cambiar tu manera de orar. Para cambiar nuestra manera de orar, número 1, este mensaje tiene 2 puntos y como 1000 incisos, entonces no vayan siguiendo como que... No crean que voy a terminar rápido, no se crean. Número 1, desaprender a orar. Tengo 2 puntos nada más, desaprender a orar y aprender a orar. Número 1, desaprender a orar. Jesús en Mateo 6:7 dice: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Yo sé que en muchos de nuestros casos hemos dejado ya estas prácticas, espero yo, de estar repitiendo constantemente esto que lejos de ser una oración más bien se convierten como en mantras. La oración es conversacional, la oración es dinámica, es interactiva, es apasionada, la oración es relacional. Y en ninguna relación que tú tengas vas a llevar a cabo una buena dinámica relacional si estás repitiendo exactamente lo mismo siempre. La oración se supone ser un tema recíproco, donde sé por la fe que estoy interactuando con Dios, que el Espíritu Santo pone cosas en mi corazón que empiezan a inflamar mi corazón, que mi boca luego expresa, y que hay una retroalimentación. Mi alma se ve retroalimentada por la oración. Entonces, Jesús me advierte en primer término sobre una mala práctica en general: las vanas repeticiones. Las vanas repeticiones no me llevan a ningún lado. Jesús me dice: no oren usando vanas repeticiones. Pero el principio detrás de lo que Jesús dice es:
no oren usando métodos ineficaces. Métodos ineficaces de oración. ¿Sabes a veces cuando estás orando que algo no está jalando? Y probablemente quiero llevarte a que consideres en primer lugar qué métodos estás utilizando. ¿Cuál es la aproximación que tienes? Probablemente no es el método, hay muchos más factores, pero en primer lugar yo tengo que considerar qué método estoy utilizando. Porque si mi vida de oración no se está inflamando, no se está impactando, no se está volviendo cada vez más apasionante, probablemente, si es que no estoy usando estas vanas repeticiones, el Padre Nuestro no es para estarse repitiendo como taravilla. Sí lo puedes orar, pero necesito que vivamos el Padre Nuestro, que entendamos el modelo de oración que es el Padre Nuestro, y que el Padre Nuestro no es la única oración que aparece en la Biblia. Y yo no veo vanas repeticiones. En toda la Biblia la oración es dinámica, es apasionada. Entonces, para desaprender a orar, olvidemos nuestros métodos ineficaces. ¿Sí? Quizás hemos abandonado las vanas repeticiones, pero nuestros métodos actuales no están siendo para nosotros de impacto. Otro método ineficaz es que nuestra oración se base únicamente en peticiones. Un estudio revela que dentro de varias iglesias se hicieron encuestas acerca de cuáles son las cosas por las que orar. ¿Por qué orarías tú? Fue la encuesta, la pregunta de la encuesta. Cada una de las respuestas tenía que ver con peticiones. Tenía que ver con para que algo suceda. Ahora, ¿está mal pedir? Por supuesto que no. Pero un método ineficaz es que todo el tema de mi oración se trate de un pliego petitorio para Dios. ¿Y será una oración o será una cartita a Santo Claus? Quiero esto, quiero aquello, dame esto, dame. Yo veo que Pablo, al menos semánticamente, distingue 4 clases de oraciones diferentes que existen en la vida de la iglesia. Habla de plegarias, habla de oraciones, sí, claro, habla de peticiones y habla de acciones de gracias. No todo se trata de pedir, pero es importante pedir y es importante que no dejemos de pedir. Por ejemplo, en estos términos, rogativas o peticiones, tiene que ver con cuestiones que vienen de nuestra necesidad, ¿sí? Es cuando muchas veces nuestra oración viene de la necesidad de que necesitamos algo, ¿sí? Hay una importancia como se utilizaba antes, lo dice Pablo, en este vocablo que se puede traducir como rogativas o peticiones, como estas peticiones que se llevaban delante de un rey. Un súbdito que va delante de su rey y que necesita algo, es el sentido que Pablo le da. Ahora bien, oraciones se refieren a oraciones en general. Por oraciones me refiero a una comunicación con Dios. No es una comunicación humana. Hay cierta reverencia en el acercarme a la oración. Si bien la oración es conversacional, si bien la oración es interactiva y es recíproca, la diferencia entre una oración y una conversación con otra persona es que yo puedo interiorizar que estoy comunicándome con Dios. Así que cuando Pablo habla de oraciones, Pablo sabe que es un sistema de comunicación para con Dios. Sí, tú no le oras, ¿verdad?, a tu vecino, tú no le oras a tu esposo o a tu esposa o a tu amigo, porque sabes que la oración tiene que ver con un método de comunicación para con Dios. Ahora bien, peticiones también significa acercarse a Dios con familiaridad, con un sentido de intimidad, con confianza. Alguien que necesita expresar los deseos de su corazón. Finalmente,
acciones de gracias, señala un elemento imprescindible en la oración. ¿Sí? Ser agradecido con Dios. Ven, de pronto se amplía el panorama y nuestra oración no es nada más un esquema en el cual nos acercamos delante de Dios y empezamos a pedir y a pedir y a pedir a ver qué nos toca, como una cartita a Santo Claus. Pablo enfatiza en Romanos 1:21 que un pecado es no reconocer a Dios y no darle gracias. Entonces, nosotros, cuando vemos el favor de Dios, cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, uno de los motores de nuestra oración también tiene que ser la gratitud. Pero esto no está constreñido nada más a lo que Pablo enseña en 1 de Timoteo 2. Estos solo son unas ideas que van construyendo y que van ampliando algo tan hermoso como es la oración. Algo tan complejo y tan vivo como lo es la oración para nosotros. Ahora, el tema es que también nuestro vocabulario de oración solamente son formas ingeniosas de pedir las mismas cosas. Y quizás no estoy así como orando mi cartita a Santo Claus, pero solo estoy de formas ingeniosas buscando a ver cómo Dios bendice mi voluntad en lugar de ver cuál es la voluntad de Dios. Una forma en que yo puedo averiguar la voluntad de Dios es a través de la oración. ¿Cuál es la mejor decisión en cada momento? ¿Cuál es la mejor decisión en cada instante de mi vida? Su palabra me la muestra, pero también la oración es un factor y un elemento imprescindible para que nosotros podamos acceder a esas cosas. Ahora, el tema con las peticiones es que luego se convierten en peticiones equivocadas. Y llegamos al curioso caso de las peticiones equivocadas. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Otras versiones dicen piden y no reciben porque piden mal. Pero esto no se refiere al método o al vocabulario, se refiere a la motivación. Se refiere a lo que hay detrás de la petición. O sea, no obstante que a veces nuestras oraciones se basen solamente en pedir lo que no está mal, muchas veces no vemos el resultado de una petición porque la motivación es egoísta. Dice Santiago, para gastarlo en sus propios placeres. Una petición equivocada, una petición no respondida, seguramente va a ser una petición que busque que Dios bendiga mi voluntad, que Dios me dé y que Dios me dé únicamente por el hecho de que yo deseo algo. Tenemos que llegar a la realización de algo, nuestras necesidades más profundas. Nuestras necesidades más profundas son satisfechas cuando nuestro corazón está más estrechamente alineado con la palabra de Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los propósitos del Padre. Vayamos más allá de orar por soluciones superficiales a problemas sumamente profundos. Los seres humanos somos demasiado complejos y a veces nuestras peticiones no están a la altura de la complejidad de nuestro corazón. ¿Cuántas veces podemos decirle a Dios, examina mi corazón y muéstrame qué es lo que verdaderamente está motivando esto? Antes de pedir, Dios, ¿verdaderamente me estoy creyendo yo mi forma de ver la vida? ¿O puede ser que esté equivocado? ¿Ves? Somos más complejos que simplemente es necesito y luego debo de haber suplido esto. ¿Ven? Dios, necesito, dame. ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué la falta de algo me tiene tan intranquilo? ¿Por qué la carencia? ¿Por qué la ausencia? ¿Por qué la soledad me está perturbando tanto? Esas son las verdaderas peticiones que necesitamos traer delante de Dios. ¿Sí? Nosotros estamos por encima de soluciones superficiales para nuestra vida. ¿Sí? Pedir no es solamente la puerta de entrada
para conseguir un ticket hacia un bien, hacia el próximo gran evento de nuestra vida, para un lujo, sino que nuestra petición realmente tiene que estar anclada a descubrir el profundo gozo de una vida transformada por la palabra de Dios, transformada por la voluntad de Dios, transformada por haber sentido a Dios en una oración que vale la pena, en una oración que me retroalimenta, que me está realmente haciendo conocer más de Él. Algo que deberíamos preguntarnos es si nuestras peticiones nos hacen conocer algo más de Dios. ¿Estoy conociendo algo nuevo de Dios a través que esto que estoy orando? ¿O solamente Dios está conociendo una nueva necesidad de mí? Entendiendo la ironía con el asunto de que Dios esté conociendo algo nuevo, ¿no? Él ya lo sabe todo. Entonces, ¿se trata de que yo estoy conociendo más a Dios en mi oración? ¿O se trata de que ya le estoy diciendo algo que Él ya sabe? ¿Sí? Ya sabe que ya necesito. Ahora se trata de este nuevo gran deseo en una pila de muchos otros grandes deseos que quizás la mayoría de ellos puedan catalogarse como deseos egoístas, como deleites que únicamente tienen por objeto nuestra propia satisfacción. Entonces pasamos pues al segundo punto: aprender a orar bien. ¿Qué debe contener entonces una buena y nutrida dinámica de oración? Y lo primero que tiene que contener una buena dinámica de oración es un encuentro íntimo con Dios. Buscar el rostro de Dios. Así titulé este mensaje: su rostro antes que sus manos. Si el paradigma viejo está únicamente alineado hacia pedir, 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 pedir y acercarme a Dios para pedir, amigo, te cansas de pedir también. Y yo recuerdo también que en algún momento muy religiosamente dije, no, ya no voy a pedir, como que mi conciencia me decía algo. Dije, no, ya no me voy a acercar para pedir, voy a acercar para adorar a Dios. Entonces hacía algo, ponía una canción de adoración y luego hacía algo terrible. Llegaba al punto de estar orando la canción. No me malinterpretes. No quiere decir que el contenido de la canción está mal. Se quiere decir que para el propósito de buscar a Dios, el carácter de Dios, el rostro de Dios, no está en la canción. ¿Dónde veo yo a Dios en acción? ¿Dónde veo yo a Dios revelado? En su palabra. Antes de prender la canción, lo que debía haber hecho es abrir la Biblia. Sí, ¿sabes qué pasaba? Que mis intentos fútiles de no pedir, sino estar adorando a Dios duraban 5, 10, 15 minutos cuando había avivamiento en ese cuarto. Porque igual no estoy descubriendo nada nuevo acerca de Dios. No estoy meditando nada nuevo acerca de Dios. A veces la canción no ayuda y se trata de mí nada más y no ayuda. Entonces era una forma de pedir con un ¿cómo se llama cuando tienes música de fondo? Con un playback ahí ayudándome, ¿sí? Pidiendo con playback, con una secuencia, algo que musicalice mis peticiones. Salía exactamente lo mismo. Dios nos llama a un encuentro íntimo cuando lo buscamos de corazón. El rostro de Dios habla de su presencia íntima y manifiesta, ¿sí? El rostro de Dios es el carácter de Dios. Los atributos de una persona son más claramente percibidos cuando tú estás viendo la cara de esa persona. En una conversación donde no hay un encuentro cara a cara, no hay intimidad. A ver, pónganse un pasamontañas tú y tu esposa y hablen. Van a sentir que algo está faltando ahí. Y no es por la atracción, pero obviamente
te enamoraste de su rostro y te fuiste enamorando más de su rostro, y su rostro jugaba un papel cuando lo conjugas con las virtudes de su carácter. Y su rostro comunica algo, aunque su carácter comunique más cosas. Hay una conjunción perfecta entre ambos factores, y esto es lo que genera la intimidad. Somos llamados a buscar el rostro de Dios. En el Antiguo Testamento vemos sacerdotes, profetas, reyes que conocían la presencia de Dios. Estos hombres eran conocidos por buscar el rostro de Dios. Pero también vemos momentos en donde estas personas u otras en mismas situaciones veían cómo algo faltaba en sus vidas y luego le oraban a Dios pidiéndole que no escondiera su rostro de ellos. La bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6 dice: Jehová te guarda y te bendiga, y añade esta hermosa petición y este hermoso deseo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. ¿Y qué crees que significa eso? Que brille así como una luz incandescente, como un faro para donde vas caminando, que veas la hermosura de Dios todos los días de tu vida. ¿Sí? Su rostro de pronto deja de estar oculto y resplandece. Por eso es una oración tan profunda y tan hermosa, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Todo su bien, toda su hermosura, toda su majestad empieza a golpear las fibras más profundas de tu ser, porque Dios está ahí. ¿Qué significa para nosotros hoy buscar el rostro de Dios? Disponer nuestro corazón para buscarlo con un espíritu de adoración. Algo que me di cuenta es que mi motivación era correcta, dejar de pedir y empezar a adorar, pero el método era ineficaz, porque estaba pidiendo con la canción en lugar de estar pidiendo con la palabra. Estoy siendo llevado por mis emociones en lugar de ser llevado por la verdad revelada en la Escritura. ¿Ves la diferencia? Ahora abro un salmo y me puedo quedar en ese salmo toda una hora y no me lo acabo, porque entonces empiezas a interactuar con la verdad revelada de Dios y no solamente con un sentimiento inspirado por una canción. Amados, a veces estamos muy intoxicados de emociones. Somos adictos al tema de sentir. Y si no tengo la piel chinita en 3 minutos después de haber prendido la canción de Marcos Witt que me gustaba, o de Rabito para los que son de la vieja escuela, o de Hillsong para los centennials y millennials, si no tengo esa sensación, entonces Dios no está aquí. Entonces apago la canción y no funcionó, y yo soy un pecador y un fatuo y me voy otra vez. Estamos muy adulterados en nuestra percepción. Tenemos demasiada prisa que Dios se manifieste rápido, porque ya tengo que irme al gimnasio y es muy temprano y tengo cosas que hacer. Hay veces que no se siente, hay veces que no baja, hay veces que lo único que se te queda en el corazón es la verdad que meditaste. Amado, eso es suficiente. Yo oro que el Espíritu Santo va a empezar a meterle leña, candela, chispa a todos esos movimientos, a esos momentos de oración. Pero sí necesitamos bajarle a nuestra necesidad sensorial, a nuestra adicción al trance místico detrás de los momentos de oración. ¿Por qué? Porque es el rostro de Dios primero. Es conectarme con mi propósito de adorar primero, antes de estar buscando esas añadiduras que vienen después. Me encanta cómo los escritores de Salmos oraban fervientemente en los momentos en que el rostro de Dios se ocultaba. Había épocas de angustia, sentían ser superados por sus enemigos. Lee, por ejemplo, Salmos 13, Salmos 104, Salmos 143. Buscar otra vez el rostro de Dios.
buscar otra vez la intimidad es lo que conectaba a esas personas. Quiero darte 3 ejemplos prácticos. ¿Cómo oraba Pablo? ¿Cómo oraba? Por las iglesias. Y tú vamos a hacer una comparativa interior. ¿Qué tanto se parece eso a mis oraciones? ¿Cuántas veces he orado yo esto por alguien a quien amo? ¿Cuántas veces he orado yo esto por mí? Ojo aquí, Efesios. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, estas oraciones son las que dices, estoy como dando a luz. Por esta causa doblo mis rodillas, me tengo que hincar, porque es una necesidad y una petición urgente para ustedes, Efesios. ¿Sí? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Me encanta cómo Pablo no se arrodilla ante un dictador, no se está arrodillando ante un rey injusto, no se está arrodillando ante un gobernante autoritario, ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Le ruego, ven, no está mal pedir, pero vean qué clase de peticiones, que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué está viendo Pablo primero? La necesidad, la gloria de Dios. ¿Sí? El ser fortalecidos, ¿en qué? En el trabajo, en la vida diaria, en la autoestima. ¿Qué rayos? Con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo distingue que hay 2 naturalezas en el ser humano. Hay una naturaleza física y hay una naturaleza interior. Y Pablo sabe que la fortaleza que necesita la iglesia de Éfeso viene desde adentro. ¿Sí? Hay espíritus decaídos, hay espíritus débiles, hay espíritus confundidos, y la petición es a lo de adentro, que se fortalezca lo de adentro. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Entonces Pablo tiene en mente 2 cosas antes de empezar a pedir: las riquezas de la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo, y luego la necesidad. En tercer lugar, ahora sí, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de comprender junto con todos los santos el amor de Cristo? A ver, vénganse para acá todos que han orado por eso. A ver, vénganse para acá los que han estado orando por un mejor sueldo. A ver, no tiene nada de malo, insisto. Pero yo creo, y esta es mi opinión personal, que si yo tengo la capacidad de comprender la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, lo que pase en mi vida después de ese momento ya viene como muy extra, ¿no? A lo mejor ya mi corazón está demasiado hinchado, sobreabundando de bendiciones espirituales, y lo que venga, si viene bien, si no, vendrá en el momento que Dios quiera, porque hay una necesidad más profunda, plenamente suplida por un recurso divino, eterno, inagotable, inmutable, suplida por la identidad de un Dios que no cambia, que no miente, que es fiel, que es glorioso, que es poderoso, pero que también es compasivo para con sus hijos, para mostrarnos su bondad. Otro ejemplo, por los colosenses. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Ves? Este tipo de peticiones también requieren constancia.
una y otra vez, él ha estado pidiendo algo. Una y otra vez hay algo que motiva el corazón de Pablo. Entonces yo creo que la motivación y la petición tiene que ser lo suficientemente robusta para que si solamente Dios responde eso, los colosenses lo tengan todo. Pablo puede orar para que supla a Dios necesidades económicas, para que les dé fortaleza para soportar la tribulación, para que restaure Dios familias, para que más personas se sigan convirtiendo. No son malos, pero yo creo que estas peticiones se quedan cortas y no abarcan la complejidad de las necesidades del corazón humano. Pero veamos ahí, ¿por qué ora sin cesar? Bueno, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Número 2, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tómate esa. Si solo oráramos esto por nuestra iglesia, amados, ya estaríamos abriendo un campus en Saturno, no sé. No se trata de eso, pero sí veríamos un cambio en la atmósfera espiritual. Cielos abiertos sobre nosotros. La presencia de Dios más presente. Sí, Dios está aquí. Pero te aseguro que si un día se deja sentir, a lo mejor salimos corriendo. Esa es la diferencia entre la presencia de Dios natural, omnipresente, y la presencia de Dios evidente. Se levantó Jacob un día después de la presencia de Dios y dijo: ay, qué terrible es este lugar, es casa de Dios y puerta del cielo, y vámonos. Sí, cuando Dios está en un lugar, se siente. ¿Qué sigue? Rogamos que ustedes otra vez sean fortalecidos. ¿Con qué? Con amor propio. No. Una autoestima, con autovalidación. ¿Con qué te quiere fortalecer tu psicólogo? ¿Con qué te quiere fortalecer la gente? El motivador ese que ves en los reels de Instagram. Tus 3 minutos de amor en Instagram. Amor, autovalidación. Que sean fortalecidos con todo poder, según que la potencia de su gloria. Otra vez voy arriba y luego bajo, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Traigo otro ejemplo más, pero ya ando corto de tiempo. ¿A qué nos lleva entonces esto? ¿Podemos orar sin la Biblia abierta? Sí, pero no lo intenten en casa. O mejor dicho, si quiero utilizar mejores prácticas, necesito la escritura abierta y que Dios me revele esas verdaderas necesidades. Porque primero necesita mi mentecita humana, estrecha, autocentrada, subir del problema inmediato y descansar en adoración, en la gloria de Dios, en la potencia de su poder, en la hermosura y en la excelencia de conocerle, para que entonces pueda bajar y darme cuenta que quizás lo que necesito no es más dinero, es más sabiduría. Que lo que necesito quizás no es otra esposa, es más amor. Que lo que necesito no son unas vacaciones, necesito descansar en Dios. Necesito sentirme fortalecido por su Espíritu Santo. Lo que necesito está más al alcance de lo que creo cuando bajo de la adoración y de descansar en Dios. Entonces, su palabra no puede estar ajena de nuestros momentos de oración. Jesús dijo, Juan 15, 7 al 8, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Sabes por qué? Porque si su palabra, como dice también Colosenses, mora en abundancia en nosotros, entonces lo que sale de nosotros son las peticiones que haría Cristo.
¿sí? Oramos en el nombre de Jesús, no como un sello para que Dios como que se sienta obligado, ¿no? Es en el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos como si Jesús lo hubiera hecho, pidiendo con el corazón de Cristo, pidiendo con el enfoque de Cristo, pidiendo algo que Cristo pediría. Y sí, yo lo veo orando, pero yo lo veo diciendo: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo lo veo alineado con la voluntad del Padre. Yo lo veo satisfecho en la voluntad del Padre. Yo lo veo con solo 3 años de ministerio descansando, diciendo: la obra que me mandaste a hacer, la completé. ¿Por qué? Porque se sentía satisfecho. Pudo haber alcanzado más de los 12, que de los 12 no se hacía uno en ese momento, pero había una satisfacción en el Padre antes que otra cosa. Oramos con la palabra para orar bien. Oramos en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Qué resultados trae para nosotros? Orar en el Espíritu no es una expresión de emociones o un lenguaje especial para orar. No significa, siendo más concreto, orar en el Espíritu, orar en lenguas. Orar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. Aquí tengo una definición. Kenneth West dice esta definición: orar en el Espíritu es orar dependiendo del Espíritu Santo. Practicar la oración en el ámbito del Espíritu Santo, motivados y facultados por Él. Dice John Piper: orar en el Espíritu es ser movido y guiado por el Espíritu Santo en la oración. Oramos por su poder y de acuerdo con su dirección. Con mi Biblia abierta, entonces, yo lo primero que le pido es al Espíritu Santo que mora en mi corazón, que me ayude a orar, que en mi debilidad me enseñe las peticiones que debo hacer, que en mi ignorancia ilumine mi mente para que pueda ver la hermosura de Cristo, que en mi debilidad Él se glorifique, que en mi falta de recursos para orar Él empiece a ayudarme a interceder con esos gemidos indecibles. Necesito al Espíritu Santo fortaleciendo mi dinámica de oración. Entonces, vamos a resumir las prácticas correctas de oración. Ya esto es conclusión. Su rostro despierta nuestra fe. Su rostro despierta nuestra fe. Un día Moisés, orando, le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Dios le dice: vente mañana, lábrate unas tablas de madera, de piedra, y vente. Y Moisés llega al encuentro. Spoiler alert: Moisés no ve el rostro de Dios. Moisés ve su muslo, su cadera, no sé cómo describir. No ve el rostro de Dios, pero sí lo ve. Moisés ve algo que hace que su rostro resplandezca, pero si no vio el rostro, ¿qué fue lo que vio? Lo que tú y yo podemos contemplar. Dice: entonces el Señor pasó por delante de él. Moisés estaba así como escondido en la hendidura de una peña. Dice: pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Y qué pasa con Moisés inmediatamente después de eso? Se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos.
vaya ahora en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. ¿Qué fue lo que vio Moisés? El nombre de Dios, su identidad, su rostro en la forma de sus atributos, su rostro en la forma de su carácter, su rostro contrastándolo con la realidad que estaba viviendo. Si una cosa es que tú y yo sepamos que la miel es dulce, que todos estemos de acuerdo que la miel es dulce, que los estudios científicos comprueben con toda veracidad que la miel es dulce, y otra cosa es que la pruebes. Y Moisés había probado a lo largo de esa travesía por el desierto que Dios es clemente y misericordioso, que Dios es lento para la ira, y reconoce la reacción del corazón que ve la bondad de Dios. Somos tercos, pero te necesitamos. Yo quiero ser tuyo, reclámanos como tu posesión, tómanos por posesión tuya. Estamos quebrados en la bancarrota espiritual totalmente, pero tómame, porque ya lo probé. Es cierto, Dios es compasivo, es cierto. Amados, no se trata de conocer únicamente quién es Dios, sino de que en nuestro vivir diario podemos probarlo. Como decía David, prueben y vean qué bueno es Dios. Y la manera en cómo tú y yo lo empezamos a probar y pasamos de la teoría a la práctica es en estos momentos de oración. Moisés puede conectar lo que está viviendo en su oración con lo que había estado viviendo en toda su vida. Entonces, segundo punto, su carácter motiva nuestra confesión. Moisés adora y se da cuenta de que algo no está bien con el pueblo. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Como ya vio a Dios y ya conoce el corazón de Dios, ¿por qué viene el arrepentimiento? Porque ha conocido, Dios se le ha revelado como un Dios clemente y compasivo, que extiende misericordia de generación en generación. Y Él dice, sí necesito esa misericordia. Sí necesito esa misericordia. Lo que estoy experimentando hace sentido con la necesidad más profunda de este pueblo. Y es tu misericordia, porque somos bien cabezones. Y estamos pecando constantemente contra ti. Entonces, la mejor pareja que necesita ese pueblo, sí, yo necesito un Dios clemente y misericordioso. Dice Juan Calvino, el hombre nunca alcanza un verdadero autoconocimiento hasta que haya contemplado previamente el rostro de Dios y descienda después de tal contemplación para mirarse a sí mismo, porque tal es nuestro orgullo innato, que siempre nos parecemos justos, rectos, sabios y santos hasta que estamos convencidos mediante pruebas claras de nuestra injusticia, vileza, insensatez e impureza. Buscamos el rostro de Dios y eso motiva nuestra fe. Su carácter revelado motiva una confesión y una transformación. Ahora nuestra admiración ante la majestad de Dios nos lleva a hacer su voluntad. Justo después de que Moisés dice, perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, y que somos tercos, dice, tómanos por posesión tuya. La contemplación de Dios hace que algo se produzca en el corazón y que el resultado después de esa confesión es, yo soy tuyo, tómame. Le tendría que decir Dios a eso, pero si Dios los había escogido. Pero ahora es una respuesta real.
Ahora es una respuesta basada en el conocimiento de Dios, no una respuesta basada en la tradición, en la experiencia, en la razón. Es una respuesta que le da el conocer el Dios que lo está eligiendo. Tómame por posesión tuya, porque cuando admiramos el rostro de Dios, entonces innatamente, en lo más profundo de nuestro ser, empezamos a anhelar hacer su voluntad. Punto número 4. Nuestra adoración nos fortalece para la batalla. No podemos ignorar que en el día a día enfrentamos una batalla y que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y como no transitamos en un ambiente espiritual, sino todo carnal, porque no estamos conectados espiritualmente con Dios por medio de la oración, entonces todos son mis enemigos. Y mis enemigos tienen caras y tienen nombres y apellidos. ¿Cómo vamos a prepararnos mejor para transitar y para pelear la buena batalla? A través de la oración. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Sí, Pablo, ¿cómo? Versículo 18 de Efesios 6: con toda oración y súplica oren. ¿Cuándo? En todo tiempo, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración me prepara para la batalla. No puedo entender la armadura de Dios si no es a través de la oración. No me puedo poner esa armadura si no estoy orando. El ponerme esa armadura no es solamente para pelear por mí, sino para pelear inclusive por todos los santos. No los santitos que están en el cielo. No, estos santos, estos, la posesión suya, que Él hizo santos por cuanto nos reclamó, que Él hizo santos por cuanto nos trasladó de tinieblas a luz. Estos santos, los vivos. Los otros ya se graduaron. No responden oraciones, por cierto. La forma en cómo tú y yo entendemos la batalla se fortalece por medio de la oración. Así que, conclusiones finales. Ora para buscar el rostro de Dios y no solamente su mano. Ora con tu corazón puesto en la gloria de Dios, no solamente en la satisfacción personal. Ora a partir del tesoro de la palabra de Dios, no partiendo de una lista de peticiones. Ora de acuerdo con las instrucciones del Espíritu Santo, no a partir de la razón humana. Ora con un corazón totalmente rendido a su voluntad, no con una agenda personal apresurada. Ora sabiendo de antemano que vivirás triunfalmente en la zona de guerra, no en la satisfacción de una zona de comodidad. No, una vez que Dios nos enlistó en su ejército, el diablo la trae contra nosotros. Y si estamos equipándonos en oración con esa armadura, la vamos a armar. Y no solamente resistir, triunfar en la batalla. Ora para que Dios te cambie a ti, no simplemente para que cambie las cosas. Quiero preguntarte, ¿por qué no oramos entonces? ¿Por pereza? Dice la palabra de Dios: velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué no oramos? Por culpa. Dice la palabra de Dios: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si yo me siento culpable, condenado, incapaz de acercarme a Dios, yo necesito recordarme que hay gracia, pero no voy a encontrar la gracia si no me acerco ante el trono de la gracia. Ahí viene el oportuno socorro, ahí viene la verdadera salida. Dios puede derramar gracia cuando yo me acerco.
¿Por qué no oramos? Por miedo a recibir, por miedo a no recibir lo que pedimos. Salmo 37:4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Una vez que Dios llena esto, esas peticiones van a cambiar, esas prioridades van a cambiar. Una vez que mi deleite está en Él, ya no hay peticiones egoístas que Dios no responde. Hay anhelos que en su tiempo Él va a ir respondiendo. ¿Por qué no oramos? Por falta de fe. Dice Hebreos 11:6: y sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Orar es un salto de fe. Orar es un salto a lo invisible, un salto a lo irracional, un salto a lo desconocido, un salto que es necesario e imprescindible para nuestra alma. Porque no solamente este texto me dice que necesito tener fe, me dice que Dios es real. Y no solamente es real, Él es galardonador de quienes lo buscan. ¿Me voy a ganar un premio solo por buscar a Dios? Sí, el premio de conocerlo. El premio de conocerlo. Y sabrá Dios, solamente Él sabe, que otras cosas más.